Nuestra ciudad de Panamá tiene 500 años. Que los miles de años previos y los futuros la vean crecer en plenitud. Una ciudad se puede leer en la diversidad cultural de su gente, en su conocimiento vivo. Por eso en Cómplices dialogamos con actores comprometidos que construyen la paz con creatividad e ideas, día con día. Gerardo, bienvenido a Cómplices, un espacio para reflexionar sobre la ciudad y también sobre quienes han aportado a esa ciudad un gran trabajo de investigación, de expresión personal en distintos géneros y también sobre esa labor que se hace en el país, en las posiciones en que se encuentran. Y tú cumples con todos esos elementos. Bueno, realmente les agradezco mucho la invitación y hacer público mi complicidad de alguna manera en lo que ha sido el desarrollo de la cultura de la ciudad y el país, porque creo que de alguna manera un granito de arena se ha colocado en la evolución cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. 500 años, diversos tipos de celebraciones. ¿Cómo ves tú esta ciudad hoy? ¿Cómo la evalúas? ¿Qué labores tenemos cumplidas y qué nos falta? Sabes que cuando uno mira hacia atrás, y siempre que uno mira hacia atrás aparece la nostalgia, y en esos 500 años yo creo que el elemento central ha sido la manera en que la gente ha compartido de distintos ángulos la nostalgia, las cosas que se hacían antes, cómo era la ciudad antes, las cosas que ya no son, ¿no es cierto? Y que constituyeron parte de la esencia de la vida en un momento de esta ciudad. El cine, los carnavales, la educación, los desfiles patrios, los deportes, todo esto de alguna manera matizó lo que fue la experiencia de una generación en lo que ha sido la evolución de la ciudad. Y cuando uno mira para atrás, el afecto es depositado allá atrás y uno deja de mirar y apreciar como debe esto, el momento. Entonces, la ciudad se ha transformado, yo creo que cuando uno ve un noticiero y en ese noticiero aparecen lugares retratados, fotografiados de la ciudad, uno dice, oye, aquí también en términos urbanísticos hay esplendor, aquí también Panamá ha dejado de ser una simple ciudad para ir convirtiéndose en una metrópoli, y la metrópoli, independientemente de que en el fondo se trata de reemplazar árboles por bosques, por árboles de cemento, y vivir en un gran bosque, ese bosque de cemento también tiene atractivos, ¿no? Obviamente que se hace más complejo también la vida dentro del bosque de cemento, ¿no? El transporte, la seguridad, y sobre todo el bosque de cemento modifica la vida y las relaciones entre las personas por el valor estratégico que dentro de ella tiene la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces ya la imaginación es reemplazado por lo concreto. Es decir, si uno se pone a pensar en la literatura, uno dice, bueno, antes yo escribía y el lector tenía que imaginarse, entonces había un vuelo importante de la imaginación para apropiarse, descodificar los mensajes que había en la palabra escrita. Hoy en día es la imagen, y la imagen probablemente tiene la fuerza de la imagen es que es mucho más creíble, ¿no? Has manejado los dos discursos porque has mirado hacia el trabajo documental
has buscado a través de los discursos de distintos géneros que sin ser panfletario ha cumplido un compromiso con los grupos afrodescendientes. Has recogido un sentir muy importante. ¿Cómo te sientes frente a esos logros? Yo, en realidad, cuando yo regreso a estudiar de México a Panamá, estoy muy influenciado por la época, el movimiento negro en los Estados Unidos, el panafricanismo, y regresar y mirar al país, ver mis amistades, ver nuestra comunidad, genera en mí un compromiso. Y creo que he vivido estos años de mi vida en Panamá en función de ese compromiso. Entonces, ese compromiso me hace entender rápidamente que tenía que utilizar todos los lenguajes y las dimensiones posibles para sembrar conciencia en el país y entre la propia comunidad. Entonces, la palabra, el mundo académico, los ensayos, los trabajos de historia, la cátedra, se convirtieron en mecanismos importantes, pero también el lenguaje audiovisual, la producción documental, y yo, en ese sentido, el GECU fue mi escuela, el GECU fue mi escuela. El GECU me publicó el primer libro de poesía, Juega Vivo, que nosotros hicimos. El GECU me permitió innovar, que fue un poco convertir en imágenes algunos de los poemas de este país. Este país se llama Mi Raza, nosotros lo convertimos en video musical. Y después vino Calipso, ¿no? Y yo después cuando hicimos Calipso y el nivel de aceptación que nosotros tuvimos, quizás el momento más impactante de Calipso fue cuando lo presentamos en Nueva York, entre la comunidad. Y en la medida en que venían los fragmentos, la gente, eso fue tan eufórico. Nosotros, me acuerdo que llevábamos en ese momento 20 copias en Betacam, en VHS. Y anunciamos después de la presentación y eso se hizo así, la gente se apropió y después apareció versiones del Calipso en California, en todas partes. Hace unos años yo estuve en Nueva York, que había una tienda de panameños donde estaban vendiendo una copia ya digital de Calipso. Sí, ahí eso ya fue no un puedes momento. pedir derecho de autor, ya pertenece. Luego vino la experiencia de Canal 11. Y yo creo que la experiencia de Canal 11 fue muy aleccionada porque me permitió de alguna manera superar un reto. En la década de los 80 y 90 se hablaba mucho del tema de la penetración cultural. Tú le diste un giro porque tu cámara adentro y la visibilidad que le diste a grupos que no eran generalmente visibles, claro, creo que es un legado que has dejado allí. Yo lo que decía era la penetración cultural era una deformación ideológica del panameño, entonces yo decía, cámara adentro fue tomar la cámara y voltearla hacia adentro. Pero además de eso, convertir la producción a convertir la imagen en poesía. Entonces, la serie de cámara adentro, Darien, San Blas, Chiriquí, se hizo con tanto cuidado de que hubiese además un gran despliegue plástico en cada una de las imágenes que se levantaban. Contagiaste a tus productores, porque ese equipo que trabajó en cámara adentro lo recuerda con tanto cariño, es para ellos como un compromiso y un legado que cumplieron junto contigo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que porque vivíamos eso, pues. Vivíamos eso, no era el director, sino yo revisaba los guiones y discutía con ellos la primera prueba del documental. Sí, yo creo que fue una de las cosas que más me gustó de Canal 11, porque hicimos eso, fusionamos dos lenguajes, el lenguaje audiovisual con la palabra escrita, y generó un producto que no tenía precedente en el país. Eso estuvo muy bien. Gerardo, las tareas que le faltan a esta ciudad para ser más cercana, más amable y
para que haya equidad y justicia para todos. De esta ciudad que se extiende al país. Yo creo que el reto es cómo construimos realmente una nación intercultural. Recuerda que Panamá ha creado una entidad de alguna manera construida de arriba hacia abajo. Esa identidad se ha alimentado fundamentalmente por el reconocimiento y la hegemonía de uno de los componentes culturales que conforman nuestra nación, que es lo europeo, lo blanco. Las otras expresiones, la cultura originaria, los grupos originarios, la presencia de chinos, la presencia de población negra, nunca fue valorado como se merece, como un componente real y definitivo de lo que es esta fusión cultural que es la identidad del panameño. Entonces, yo creo que eso hay que conquistarlo, todavía hay que terminar de reconstruirlo, para que el país entienda que su riqueza responde fundamentalmente en esa fusión cultural. Cuando uno encuentra a un guaymí, que se llamaba en ese entonces, tocando un banjo y cantando calipso, eso es cuando uno encuentra a un chino que puede hablar inglés como un afroantillano, cuando uno ve a un judío venido de las Antillas, que hoy es panameño y es un hombre importante, pero que habló inglés igual que mi abuelo, uno entiende que hay una fusión cultural, hay un producto cultural que es único. Yo creo que la característica del panameño, yo creo que no es casual de que Panamá ha desarrollado expresiones culturales al nivel que ha, como el jazz o como es la música tropical, la guaracha. Es decir, estas cosas, el propio reggae, ¿no? Esa es la propiedad, producto de la síntesis cultural que nos conforman como país, como nación. Tus géneros. Te preguntaba hace un rato que si podías escoger entre todos tus libros solo uno, y me contestaste. El Juega Vivo. Juega Vivo, la poesía. No es un género fácil y tú lograste expresar ahí todo tu sentimiento como poeta y como afropanameño. Ese nombre, Juega Vivo, ¿por qué? ¿Y qué es lo que realmente? Porque para unos es despectivo, pero hay otros matices en tu poesía con Juega Vivo. Disculpa. Si tú te fijas en la versión original del libro, esta, atrás hay una afro y atrás hay un policía. Así es. Entonces, el Juega Vivo le está diciendo a la persona que está que abra los ojos, que esté pendiente, que hay una fuerza represora de su identidad atrás de ella y que hay que tomar conciencia, toma conciencia para poder de alguna manera superar esa presión histórica que has tenido como afrodescendiente, ese rechazo que has tenido como afropanameño. Ese es el sentido de Juega Vivo. Después la gente lo convierte en otra cosa, como haz trampa, sea astuto, no sea tramposo. Aprovechate, pero eso no es el sentido de Juega Vivo. Yo te agradezco infinitamente cuando leí este poemario y cuando veo esos dos elementos, agradezco enormemente que le hayas recuperado ese significado en que todavía le dices Juega Vivo, despierta, porque es que tenemos que estar atentos. Y creo que ese punto que tú anotas aquí es que estemos atentos a todo, porque también a los abusos, a veces estamos dormidos y no nos damos cuenta de... Tú sabes, Emma, que en todo caso, la generación de mis abuelos y mis padres vivieron en carne propia momentos difíciles que los marcó, ¿no? La Constitución de 1941, por ejemplo, y los intentos el peligro de la repatriación,
porque de alguna manera los gobiernos de la época estaban pidiendo que se llevaran a los antillanos fuera del país. Entonces esto de alguna manera, por un lado creó mucha angustia, porque la gente no podía regresar a las islas del Caribe y no tenían a dónde ir, pues. Entonces, y ya se sentían parte de este país. Claro. Entonces fue un momento muy agudo y que sobre todo impactó a mucha gente joven. Cuando nosotros estábamos en la escuela, por ejemplo, y que había la entrega de los boletines, en ese entonces tus papás tenían que llegar a buscar el boletín. Entonces, si estabas mal, si tenías un fracaso, tu papá te regañaba delante de todos tus compañeros y lo hacía en inglés. Entonces, para muchos muchachos era una doble ofensa, porque de alguna manera había un esfuerzo de mostrar que eras panameño porque dominaba el español. Acuérdate que el lema durante el régimen de Arnulfo Arias es hable en español y cuente en balboas. Entonces, hay una generación actual de muchachos que perdieron su carácter bilingüe original y que hoy en día no hablan inglés, y el país perdió la capacidad de tener una ventaja comparativa frente al resto del continente, que era tener una población normalmente bilingüe. Hoy en día, ¿qué hace? Hoy en día los gobiernos o el Estado invierte mucho dinero en crear una población bilingüe, cuando eso era natural. Hubiese sido natural. La xenofobia impidió esto, ¿no? Para no hablar de la experiencia traumática del Gold Roll y el Silver Roll, y también la manera en que muchos de las generaciones, tercera y cuarta generación de afroantillanos, se fueron a vivir a Estados Unidos, y allí también lograron ser parte de los padecimientos de los conflictos raciales. Algunos de ellos lograron hacer cosas importantes porque algunos de ellos fueron personas importantes del movimiento negro en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Carlos Russell, Cirilo McSween, toda esta gente estuvo con Jesse Jackson, estuvo con Martin Luther King, y de alguna manera fueron parte importante de ese movimiento. Cosas que fue muy importante cuando el país negociaba los tratados Torrijos-Carter, porque un Black Caucus, que eran los senadores negros, que de alguna manera le dieron su respaldo en un momento a la propuesta de Panamá. Nos fuimos de la literatura a la política. Pero es que es así, y eres un hombre de ideas, así que lo recorres. Gerardo, ha sido un placer tenerte aquí en Cómplices, y sigamos en esa complicidad para trabajar por el país. Yo creo que sí, ¿no? Yo siento que cuando uno mira su vida, uno realmente hace una valoración muy personal de que si el tiempo que tuvimos en tránsito por este mundo y por la tierra, de alguna manera deja algún legado importante. Y el legado no es la cantidad de dinero, los puestos que uno logró de alguna manera ocupar, sino el pensamiento, lo que uno logró crear en vida, ¿no? Y eso, el impacto y la incidencia que ese acto de creación, que puede ser pensamiento, que puede ser a través del arte, si logró de alguna manera impactar al conjunto de nuestra sociedad. Los corazones que tocaste y la trascendencia de tu obra. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.